la práctica de facturas falsas y el abuso que se hace en contra de trabajadores. Todo esto que vimos el fin de año, de que de repente las empresas despiden a miles de trabajadores para no pagarles prestaciones. Se comprobó, entre otras cosas, que 14,000 empresas despidieron y se quedaron sin 60,000 trabajadores en diciembre, solo 14,000, pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380,000 trabajadores, algo pues increíble. Y esto tiene que ver pues con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos, y queremos informar sobre este tema porque ya se reformó la ley y es delito grave lo de la falsa facturación y lo de la defraudación fiscal, y muchos no lo saben, y si es delito grave, el implicado no tiene derecho a fianza. Entonces queremos informar a todos de que estas prácticas ya no se permiten, porque puede suceder que haya empresarios que ni siquiera estén informados, contratan a despachos que les ayudan en estos trámites y pueden resultar afectados. Entonces es importante que se conozca toda esta estrategia de evasión del pago de impuestos, del pago de prestaciones, y que se advierta, se informe, porque vamos a actuar. Es decir, se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos. Luisa María, la secretaria de Trabajo, va a explicarles. También Zoé Robledo, director del Seguro Social, Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación, y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchas gracias, presidente. Bueno, informar en efecto que se constituyó un grupo de trabajo por primera vez en la historia para atender sobre todo la problemática de la subcontratación abusiva, la subcontratación ilegal, que, como aquí menciona el presidente, tiene que ver y está relacionada con la defraudación a los trabajadores, a derechos básicos de trabajadoras y trabajadores, defraudación fiscal, lavado de dinero, defraudación a los institutos de seguridad social, el IMSS, el Infonavit. Por ello, y derivado de que no se había hecho ningún tipo de inspección anteriormente, hablábamos de que en la Secretaría del Trabajo y en las otras dependencias durante las administraciones anteriores no se había atendido este tema y fue creciendo. Por ello, en este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas, compartiendo información, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit,
la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Un poquito de antecedentes es que estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. En nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, se contempla subcontratación legal y subcontratación ilegal. En el caso de la subcontratación legal, es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Está regulado en la Ley Federal del Trabajo en los diferentes artículos 15A, 15B, 15C y 15D, donde hay candados específicos para la subcontratación. ¿Cuál es la subcontratación ilegal? Es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen. Se estima que hay cerca de 6,000 empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21,000 millones de pesos anuales. ¿En qué afecta, digamos, este tipo de prácticas de subcontratación abusiva? De entrada, precariza el mercado laboral. La mano, digamos, tiene un costo en la mano de obra afectando a los trabajadores, y lo que hemos venido detectando en este tipo de prácticas son afectaciones como las siguientes. De entrada, la estabilidad en el empleo, el pago de reparto de utilidades. Muchas empresas utilizan este esquema para no pagar utilidades. Se afecta la antigüedad de los trabajadores, ingresos por prima justo de antigüedad, de vacaciones, aguinaldo, liquidaciones, el derecho a adquirir un crédito para la vivienda a través del Infonavit. Hemos venido identificando el subregistro en el Seguro Social, es decir, que este tipo de empresas registran por debajo del salario que realmente ganan los trabajadores. Y también se detecta que hay, como aquí el presidente señaló, que se da de baja por periodos. Uno que se identifica claramente es el periodo decembrino, donde se da de baja la plantilla y después se vuelve a incorporar a los trabajadores en esa empresa o en otra, con otro con otro nombre legal.